Sí, mis amigos y hermanos, estoy aquí saludándoles con la continuación de nuestro curso y vamos a ver la ruptura. La ruptura está en la figura 49, dice Primero de Reyes 12:16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió esta palabra diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Aquí en esta figura, si buscas por favor la figura 49, en Primero de Reyes 12:16, todo Israel se fue a sus tiendas debido a la situación que Salomón había originado ante los ojos de Dios. Dios es un Dios de juicios, vio que no había lealtad en amarlo en la tierra prometida, y en lugar de ser una tierra prometida hubo una división de Israel tras el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Una vez más, al no valorar el pueblo el cumplimiento de Dios, de llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, regresaron a la promesa de juicio, pobreza rotunda y al cautiverio. Bueno, este pasaje revela un momento crítico donde la dureza del liderazgo provoca la fractura del pueblo. Es importante que los dirigentes, que eran reyes ungidos, mantuvieran esa unción, esa comunión, ese amor con Dios. Y cuando Roboam rehusó escuchar al pueblo, habló con mucha arrogancia. Hay líderes que hablan con arrogancia aún dentro de las congregaciones o en el liderazgo de naciones y partidos. ¿Qué pasa? Se abrió una grieta que terminó dividiendo el reino. Proféticamente, este texto nos advierte que cuando un líder pierde la sensibilidad espiritual, no escucha con humildad, entonces Dios permite que las estructuras se sacudan y que los pueblos busquen otro rumbo. Pero también es una voz profética para nosotros en las congregaciones. Los tiempos demandan líderes que seamos tranquilos, unidos con el Espíritu Santo, que pastoreemos con sabiduría, porque cuando nuestro corazón se endurece, pues los reinos se dividen, ¿no? Cuando hay humildad, cuando hay discernimiento, Dios preserva la unidad. Vemos en esta siguiente ah, diapositiva, puedes ver la división del reino de Israel y de Judá. Este es un mensaje claro. Dios no saldría en apoyo de los efrateos, ¿no? Dice la escritura que el momento profético dice: porque Jehová no está con Israel, ni ninguno de los hijos de Efraín. Dios te haría fracasar delante del enemigo. El Señor Jesús fue muy claro cuando dijo: el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Diríamos una expresión coloquial en México: la riega. Esto está en Mateo 12:20. Nos conviene siempre estar con el Señor. ¿Qué pasó? Según nuestro plano bíblico, aquí tengo el plano bíblico, la visión, seguimos adelante viendo, en la figura 50 que está aquí,
la figura 50, se llama la cárcel. Y dice Segundo de Reyes 17:6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ve que la desobediencia, la idolatría, toda la hechicería que se metió en días de Salomón, con las mujeres de Salomón que adoraron falsos dioses, levantaron templos que vinieron a ser una maldición, un anatema al pueblo, y el pueblo ahora sí que tuvo una idolatría, una fornicación con falsos dioses. Entonces Dios levanta otra nación poderosa que es Asiria, y toda casa dividida se debilita principalmente cuando se desconoce a Dios. Al ver los enemigos de Israel la confusión que en el pueblo se encontraba, la aprovecharon y los vencieron y los encarcelaron. Así está de claro. Este pasaje marca uno de los momentos más solemnes de la historia de Israel, cuando la desobediencia persistente abre la puerta del juicio y la pérdida de la herencia espiritual. Hoy día, en el siglo XXI, oramos que Israel no pierda el piso y se vayan falsos dioses. Eh, durante generaciones, el pueblo había ignorado la voz de los profetas y se apartó del pacto de Dios que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dios es un Dios de pactos, pero ¿quién rompió el pacto? El pueblo y las máximas jerarquías del pueblo, reyes y sacerdotes. También hubo falsos profetas y eso originó la caída de Samaria, y el exilio no fueron solo un evento político, sino es la consecuencia espiritual. Este texto nos advierte mucho que cuando un pueblo se aleja continuamente de la verdad de Dios, sus murallas finalmente se debilitan. Por eso es necesario el arrepentimiento. Dios siempre levanta profetas antes del juicio para llamar a su pueblo, pues a volver al pacto, a restaurar la fidelidad. Dice uno de los salmos, dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Cuánto oramos que nuestras naciones latinoamericanas se abran al Señor Jesucristo, se quite la abominación que existe con la idolatría, para no caer en la cárcel. Vean ustedes este friso de escultura antigua, donde narra cómo Asiria, allá en el año 722 antes de Cristo, el imperio asirio conquistó Samaria, la capital del norte de Israel. Hubo un sitio terrible de 3 años. Si tú lees las lamentaciones del profeta Jeremías, te das cuenta de lo terrible que fue. Como no hubo respeto a niños, ni jóvenes, ni ancianos, ni a nadie. Los asirios deportaron gran parte de la población israelita, encadenados, amarrados, hasta Jalaj, las ciudades de los medos. Ahí se origina el mito de las 10 tribus perdidas. Ahí en
ese momento, cuando los asirios se llevan a Israel, se dice que hubo 10 tribus perdidas del norte de Israel, que sabe Dios en qué parte del mundo se diseminaron, se distribuyeron. Y bueno, tú como alumno de este grupo de historia sagrada, quiero decirte que cronológicamente conviene distinguir dos caídas diferentes en Israel. Primero cayó el reino del norte. Israel cae ante Siria. Y luego 135, 36 años después, cayó el reino del sur, Judá. El reino de Judá, los judíos, caen ante Babilonia, también encarcelados. Y te repito, el libro de Lamentaciones corresponde principalmente a esta segunda tragedia, ¿no? Cuando Babilonia dice en una forma muy terrible, ¿no? Cómo los babilónicos azotaban a los niños, a los bebés en las rocas, violaron a las jóvenes, a las mujeres, encadenaron a los hombres, a los príncipes, los pusieron a trabajar como esclavos, ¿no? Entonces, el profeta Jeremías, que es un profeta preexílico, que todo el tiempo les advirtió de arrepentimiento o juicio. Como no hubo arrepentimiento, ¿qué pasó? Juicio. Que Dios nos ayude a arrepentirnos para que nunca caigamos delante de nuestros enemigos. Si tú ves la figura 51 del plano bíblico, tengo la figura 51, hay un incendio, se llama el incendio, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Ese incendio habla de la destrucción de Jerusalén y del templo fastuoso que había levantado Shalomo en tiempos de paz, de prosperidad, pero entró el pecado. Templos de piedra pudieron arder con sus maderas, pero Dios purifica y se llevan al pueblo para restaurarlo en Babilonia. Es la confusión lo que prevaleció. Los enemigos lo saquearon, prendieron fuego a la ciudad. Es uno de los momentos más dolorosos en la historia de Judá, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando se tomaba un templo, se tomaba la raíz, la esencia del pueblo. No precisamente el palacio de gobierno, sino el templo de un pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando una nación neciamente abandona el pacto con Dios, endurece su corazón, algo malo, persistente pasa en los pueblos. Por eso, amados del Señor, oremos ante el Señor que haya bendición en las naciones. Los hombres pueden destruir templos de piedra, pero no pueden destruir el propósito de Dios. En la gráfica podemos ver el cautiverio de Israel en Babilonia. Vean, ancianos, hombres, el Señor los entregó en manos de Nabucodonosor,
en una forma horrible, el cautiverio. Consumieron a fuego todos los grandes palacios, destruyeron, saquearon todos los objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos como esclavos, hombres, mujeres, niños, jovencitos, a golpes de chicotazos en la espalda. El pueblo que debió haber sido de reyes y sacerdotes se volvió esclavo. ¿Cuál es la causa? La idolatría. ¿Recuerdan el mandamiento en Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos, ni te postrarás delante de ellos, ni los venerarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendito sea el Señor Dios nuestro, que nos da la opción de guardar los mandatos, amar a Jesucristo y liberar a nuestras generaciones de toda maldición. Todo esto se cumplió la palabra del profeta Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque en todo ese asolamiento se cumplieron los 70 años. A los 70 años la tierra cumplió su reposo y Dios dio el permiso de regresar del cautiverio. Pero vamos a hablar de un profeta del cautiverio, no solamente Jeremías. Vamos a hablar de Daniel, el tiempo del cautiverio en la próxima sesión. Me es grato saludarles y aquí estamos tratando de finalizar la presentación.